Colombia es el único país de América del Sur que tiene costas en dos océanos al mismo tiempo, el Pacífico y el Atlántico. Eso suena como una ventaja enorme, ¿verdad? Y lo es. Pero hay un problema gigantesco, invisible para la mayoría, y que explica por qué Colombia, con toda esa riqueza natural, enfrenta uno de los sistemas logísticos más costosos y complicados del continente. Hoy vamos a hablar de eso, de por qué la geografía de Colombia, siendo tan privilegiada, también es una pesadilla logística de proporciones épicas. Deja tu like, suscríbete y comparte. Comencemos. Para entender el problema hay que empezar desde arriba, literalmente. Colombia tiene 3 ramales de los Andes que atraviesan su territorio de sur a norte: la cordillera occidental, la cordillera central y la cordillera oriental. Estas 3 cadenas montañosas no son simples colinas. Estamos hablando de montañas que superan los 5.000 metros de altitud. El Nevado del Huila, por ejemplo, tiene 5.364 metros sobre el nivel del mar. El Nevado del Ruiz alcanza los 5.321 metros. Y entre esas 3 cordilleras se forman valles profundos, ríos caudalosos y selvas densas que hacen que conectar una ciudad con otra sea una tarea monumental, cara y llena de obstáculos naturales. Bogotá, la capital del país, está ubicada en la cordillera oriental, a 2.625 metros sobre el nivel del mar. Es la capital más alta de América del Sur después de Quito y Sucre. Para llegar a Bogotá desde el nivel del mar hay que subir cientos de kilómetros de carretera sinuosa o pagar un tiquete de avión. Y eso encarece absolutamente todo. Los alimentos, los materiales de construcción, los electrodomésticos, los productos industriales. Cada kilómetro que un camión recorre en terreno de montaña consume más combustible, requiere más tiempo, genera más desgaste mecánico y aumenta el riesgo de accidentes. El costo de transportar una tonelada de carga en Colombia es uno de los más altos de toda Latinoamérica, precisamente por esta razón. Pero la historia no termina ahí. Colombia también tiene el Chocó, una de las regiones más lluviosas del planeta Tierra. En algunos puntos del litoral pacífico colombiano llueve más de 9.000 milímetros al año. Para que se hagan una idea, ciudades como Madrid o Buenos Aires reciben alrededor de 400 o 600 milímetros de lluvia por año. El Chocó recibe más de 15 veces esa cantidad. En el municipio de Lloró, en el Chocó, se han registrado promedios de hasta 12.000 milímetros anuales, convirtiéndolo en uno de los lugares más lluviosos del mundo, según datos del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales de Colombia, el IDEAM. ¿Qué significa eso para la infraestructura vial? Que las carreteras se deterioran mucho más rápido, que los derrumbes son permanentes, que los ríos se desbordan con frecuencia y que mantener una vía en condiciones mínimas cuesta una fortuna que el Estado no siempre puede costear. Y hablando de ríos, el río Magdalena es la arteria fluvial más importante de Colombia. Nace en el macizo colombiano, al sur del país, y desemboca en el Mar Caribe, cerca de Barranquilla, después de recorrer aproximadamente 1.528 kilómetros. Durante la época colonial y buena parte del siglo XIX, el Magdalena fue la vía principal de comunicación entre el interior del país y el mundo exterior. Por ese río se transportaba el oro, el café, el tabaco, el añil. Era la columna vertebral del comercio colombiano, pero hoy en día el río Magdalena está muy lejos de cumplir ese rol estratégico. La sedimentación causada por la deforestación masiva en sus cuencas, sumada a décadas de falta de inversión, han reducido drásticamente su navegabilidad. Hay tramos enteros donde los barcos de carga ya no pueden transitar. Lo que fue el corazón logístico del país se convirtió en un río parcialmente inutilizable para el comercio moderno. Ahora pensemos en la selva amazónica colombiana. Colombia tiene aproximadamente 483.000 kilómetros cuadrados de Amazonía, lo que representa casi el 40% del territorio nacional. Esa selva es extraordinariamente rica en biodiversidad. Alberga más de 56.000 especies de plantas catalogadas, alrededor de 1.900 especies de aves y cientos de especies de mamíferos y reptiles que no se encuentran en ningún otro lugar del planeta. Pero también es un territorio prácticamente inaccesible por tierra. No existen carreteras que conecten la Amazonía colombiana con el resto del país de forma eficiente y permanente. Los departamentos de Vaupés, Guainía y Amazonas dependen casi exclusivamente del transporte aéreo o fluvial para recibir alimentos, combustible y medicamentos del resto del país. Vaupés es un ejemplo perfecto de este problema. Es un departamento más grande en extensión que Bélgica, con más de 54.000 kilómetros cuadrados, pero sin una sola carretera pavimentada que lo conecte al sistema vial nacional.
Su capital, Mitú, solo puede alcanzarse por avión o navegando ríos durante días. El precio de los alimentos básicos en Mitú puede triplicar o cuadruplicar el valor que tienen en Bogotá, simplemente por el costo del transporte aéreo. Una libra de arroz, un producto básico de la canasta familiar, puede costar en Mitú lo mismo que cuesta en la capital multiplicado por 3. Eso no es un fenómeno puntual ni una crisis temporal, es la consecuencia directa y permanente de la geografía. Deja tu like, suscríbete y comparte. Veamos ahora el extremo opuesto del país, La Guajira. En la punta más septentrional de América del Sur está Punta Gallinas, el punto más al norte del continente americano del sur, ubicado en el departamento de La Guajira. Esta región es un desierto árido, con lluvias extremadamente escasas y temperaturas que regularmente superan los 40 grados centígrados. Paradójicamente, bajo ese suelo seco y caluroso se encuentran algunas de las reservas de carbón más grandes del mundo. El Cerrejón, una de las minas de carbón a cielo abierto más grandes del planeta, tiene una producción que ha llegado a superar los 30 millones de toneladas métricas al año. Pero incluso transportar ese carbón es un desafío logístico enorme. Requiere un ferrocarril privado de 150 kilómetros de longitud exclusivamente para llevar el mineral hasta el puerto Bolívar en el Mar Caribe. Colombia también tiene una peculiaridad geopolítica única en el mundo que agrava enormemente su problema logístico: el tapón del Darién. Esta región selvática de aproximadamente 575.000 hectáreas, ubicada en el límite entre Colombia y Panamá, es el único lugar en toda América donde la carretera panamericana se interrumpe. La Panamericana es la red vial más larga del mundo, conecta Prudhoe Bay en Alaska con Ushuaia en la Patagonia Argentina, recorriendo más de 30.000 kilómetros. Pero hay un hueco de casi 100 kilómetros donde esa carretera simplemente no existe, y ese hueco está entre Colombia y Panamá. La selva impenetrable, los pantanos, la extraordinaria biodiversidad y los conflictos históricos han impedido durante décadas que se construya esa vía. Esto significa que Colombia está completamente desconectada por tierra de Centroamérica y de América del Norte. Un camión no puede ir de Bogotá a Ciudad de México. Es una desconexión total. La combinación de todos estos factores produce consecuencias económicas que son perfectamente medibles. Según análisis del Banco Mundial y del Departamento Nacional de Planeación de Colombia, el costo logístico en el país representa entre el 12 y el 13% del valor de los productos finales. En países con infraestructura más desarrollada, como Alemania o Corea del Sur, ese porcentaje está por debajo del 8%. Esa diferencia de 4 o 5 puntos porcentuales puede parecer pequeña, pero aplicada a la economía entera del país se traduce en decenas de miles de millones de pesos que se pierden en ineficiencia logística cada año. Y que los consumidores colombianos pagan en cada compra, sin saberlo. Y hablando de puertos, Buenaventura, en el Pacífico colombiano, maneja aproximadamente el 60% del comercio exterior del país. Es el puerto más importante de Colombia y uno de los más importantes de América del Sur en el Pacífico. Pero Buenaventura está rodeada de selva y montaña. La única vía terrestre que la conecta con el interior del país es la carretera que pasa por Buga, en el Valle del Cauca, y sube por la cordillera occidental hacia el resto del país. Esa ruta es un cuello de botella permanente. Los derrumbes la cierran regularmente durante horas o días, el tráfico pesado la deteriora constantemente y su capacidad es limitada para el volumen de comercio que debe soportar. En el Caribe, Cartagena y Barranquilla son los puertos de referencia, pero conectarlos con el interior también implica cruzar cordilleras o recorrer largos tramos fluviales por el Magdalena. Frente a todos estos desafíos, Colombia ha intentado respuestas. En la última década el país emprendió el programa de cuarta generación de concesiones viales, las 4G, con una inversión que supera los 40 billones de pesos en autopistas modernas. Una de las obras más emblemáticas es el Túnel de la Línea, cuyo nombre oficial es Túnel Segundo Centenario. Con 8,65 kilómetros de longitud bajo la cordillera central, es el túnel vial más largo de Colombia y uno de los más largos de América Latina. Conecta el departamento del Quindío con el Valle del Cauca, reduciendo significativamente el tiempo de viaje en uno de los corredores económicos más importantes del país. Pero estas obras, necesarias e importantes, son respuestas parciales a un desafío estructural que lleva siglos sin solución definitiva. Hay otro factor que pocas veces se menciona y que hace la situación aún más compleja: los fenómenos climáticos. Colombia está ubicada en la zona de convergencia intertropical, lo que significa que no tiene 4 estaciones sino 2 periodos de lluvia y 2 de menor precipitación. Pero el fenómeno de El Niño y la Niña altera drásticamente esos ciclos.
Cuando llega la niña, las lluvias se intensifican y los deslizamientos de tierra destrozan carreteras en cuestión de horas. La temporada de lluvias de 2010 y 2011, conocida como la ola invernal, causó daños en infraestructura vial que el gobierno colombiano estimó en más de 11 billones de pesos. Las carreteras que tardan años en construirse pueden quedar inutilizables en una sola noche de lluvia intensa. Lo más fascinante de todo esto es que Colombia, con sus 2 océanos, sus ríos navegables, su biodiversidad extraordinaria, su café reconocido como el mejor del mundo por su suavidad, su petróleo, su carbón, sus flores que exporta a todo el planeta y su enorme potencial agrícola, podría ser perfectamente una potencia exportadora de primer nivel mundial. Tiene absolutamente todos los ingredientes naturales para serlo. Pero la geografía la obliga a pagar una especie de impuesto invisible en cada movimiento de mercancías. Un impuesto que no aparece en ninguna factura, que no tiene nombre oficial, pero que está ahí, silencioso y permanente, encareciendo la canasta familiar, reduciendo la competitividad de sus empresas y ralentizando su desarrollo económico respecto a su potencial real. Colombia es, en muchos sentidos, un país que pelea todos los días contra sí mismo. No por falta de riqueza ni por falta de voluntad de su gente, sino porque la naturaleza le entregó un territorio tan diverso, tan accidentado y tan extremo que ordenarlo logísticamente es una tarea que tomará décadas más de inversión, planificación y esfuerzo. Y mientras tanto, cada camión que escala una cordillera con su carga, cada vuelo de carga que aterriza en Mitú o en Leticia, cada barcaza que navega el Magdalena sorteando sus bancos de arena, está contando esa historia silenciosa de un país extraordinario que pelea todos los días contra su propia geografía. Esa es Colombia, complicada, desigual, difícil y absolutamente fascinante. Deja tu like, suscríbete y comparte. Hasta la próxima.